Hoy en día nos parece completamente normal hablar de extinción. Somos muy conscientes de que en el pasado hubo animales y plantas que no siguen vivos hoy en día. Sabemos que muchas especies y que muchos linajes no llegaron a tener descendencia que haya sobrevivido hasta hoy, que se truncaron para siempre, por unas razones u otras. Incluso somos muy conscientes que las especies que viven en la actualidad no están a salvo, no son inmortales. Hay animales y plantas en peligro de extinción hoy en día. E incluso hay especies que se han extinguido recientemente delante de nuestros ojos. Pero no siempre fue así. Del mismo modo que desde que somos niños, al crecer, vamos incorporando nuevos conceptos que aprendemos a nuestra visión del mundo y a nuestra manera de entender la vida, la humanidad también ha ido comprendiendo poco a poco cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál ha sido nuestra historia, incluyendo cuál ha sido la historia de la vida en la Tierra. Y hubo un momento, no tan lejano en el tiempo, en el que fuimos conscientes por primera vez en nuestra historia de que los fósiles no eran meras formas curiosas encontradas en las rocas, ni restos de criaturas mitológicas, sino vestigios de seres vivos reales que ya no existen hoy en día. Y la forma en la que se ha intentado explicar esta desaparición de algunos animales y plantas ha sido clave en la historia de la paleontología. Hoy hablaremos del catastrofismo, una de las primeras teorías científicas que trató de dar respuesta a la existencia y desaparición de estas especies del pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal, el canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que tienen que ver con la historia de la ciencia, y en concreto con la historia de la paleontología, que tiene mucho que decir acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos hemos visto en el pasado. Antes de que fuéramos conscientes del concepto de extinción mismo, los fósiles, por supuesto, ya eran conocidos. Las personas llevamos encontrándonos con fósiles desde la prehistoria, pero por supuesto su interpretación era muy distinta a la que manejamos hoy en día. Por ejemplo, durante siglos se pensó que eran caprichos de la naturaleza, que la naturaleza, sin más, a través de las leyes naturales, daba formas caprichosas, curiosas, a las rocas, de manera que se asemejaban a partes de seres vivos. Ludus nature los llamaban en ocasiones. Otras veces se asociaban a criaturas legendarias. Por ejemplo, huesos enormes eran señalados como pruebas de la existencia de gigantes míticos. Algunos naturalistas, no obstante, ya no compraban esta explicación mitológica, aunque seguían nombrando a estos fósiles de acuerdo a su parecido con estas formas, o bien caprichosas o bien míticas. Pero desde la antigüedad, algunos naturalistas, especialmente avispados y observadores, señalaron que eran restos de seres vivos como los que tenemos hoy en día, que simplemente habían muerto en el pasado y por algún proceso que todavía no alcanzaban a comprender, habían quedado sepultados en la roca. Por supuesto, aún no teníamos una base científica sólida que nos hablara del proceso de formación de las rocas, y mucho menos se pensaba en términos de que los animales podían cambiar, de manera que solo se hablaba de estos restos fósiles como restos de animales y plantas como los que viven hoy en día, y se daba por hecho que si tenían unas formas curiosas que no encajaba con ninguna especie actual viva conocida, es porque debían vivir en las profundidades marinas o en alguna selva remota. Y por supuesto tampoco teníamos desarrollado un concepto de tiempo profundo en geología. Se consideraba que el mundo había sido creado de acuerdo a lo que relata el libro del Génesis, y durante mucho tiempo incluso los científicos se aferraban a esta idea. Durante el movimiento social y cultural que fue la Ilustración, apareció la figura de Georges Cuvier, un naturalista y anatomista francés que cambiaría para siempre nuestra manera de ver los fósiles. A Cuvier se le considera el padre de la anatomía comparada y uno de los padres fundadores de la paleontología como ciencia. Y podemos ir al origen de todo ello y señalar que su gran aportación fue un principio sencillo pero muy poderoso: la correlación entre forma y función en términos anatómicos. Según Cuvier, cada parte del cuerpo de un animal estaba intrínsecamente relacionada con su forma de vida. Por lo tanto, no podía haber un animal con dientes de carnívoro y que tuviera un sistema digestivo de herbívoro. Todo estaba relacionado. La forma de los dientes, la forma del cráneo, la columna vertebral, las patas. Se podían ver pequeñas señales diferentes entre grupos de acuerdo con su modo de vida que sentarían las bases de la anatomía comparada. Gracias a este principio,
Cuvier desarrolló lo que hoy en día llamamos la anatomía comparada y que es la base de tantas disciplinas científicas, sobre todo relacionadas con la zoología o con la botánica. Estudiando con detalle los esqueletos de animales actuales, llegó a conocer muy bien la forma, la anatomía de sus huesos y de sus órganos, más allá de los dientes, no solo con aquellas partes que están directamente relacionadas con su modo de alimentación. Por ejemplo, era capaz de señalar las diferencias entre los huesos de las extremidades de diferentes órdenes de mamíferos. Era capaz, por lo tanto, de señalar las diferencias en un hueso de una extremidad de un ungulado respecto de un carnívoro. Todo ello, por supuesto, le llevó a aplicar este conocimiento a los fósiles. Dedicó gran parte de su tiempo a estudiar los fósiles de mamíferos cenozoicos que se encontraban en la cuenca de París, estudiando una gran cantidad de restos óseos y aplicando sus conocimientos de lo que hoy llamaríamos anatomía comparada. Uno de los grupos que más estudió y que más contribuyó a su fama fue precisamente el de los proboscideos, el grupo al que pertenecen los elefantes, los mastodontes o los mamuts. Y así fue capaz de señalar que algunas especies estaban extintas, que no vivían hoy en día. Pero claro, eso conceptualmente era un problema. Hace un momento hemos mencionado cómo se veía el mundo en aquella época. Y Cuvier, aunque fuese un científico muy meticuloso y muy riguroso para su época, era hijo de su tiempo. Y en aquella época, incluso tras la agitación intelectual que fue la Ilustración y la Revolución Francesa, la visión dominante sobre el mundo natural seguía siendo muy teológica. El relato de la creación, tal y como aparecía en el Génesis, era considerado un marco válido e incuestionable para interpretar el origen y el orden del mundo y del universo con todas sus criaturas. De manera que a nadie se le podía llegar a ocurrir pensar fuera de la caja. Nunca nadie había tenido la idea tan loca de que la creación no fuera perfecta y algunas especies que se observaran en el pasado no vivieran hoy en día. Así que cuando Cuvier constató que algunos de estos huesos fósiles correspondían a especies que no seguían vivas hoy en día y que ni siquiera podía aferrarse a que estuvieran vivas en alguna selva remota, ¿cómo iba a encajar este concepto de especies fallidas cuando la visión del mundo era de ser una creación perfecta e inmutable? La solución de Cuvier fue realmente ingeniosa para su tiempo. Buscó una solución que fuera compatible con la tradición religiosa y la encontró en las catástrofes. De hecho, el propio libro del Génesis habla de una catástrofe mundial, el diluvio universal. Y a partir de ahí, Cuvier formuló su hipótesis del catastrofismo. A lo largo de la historia de la Tierra, se habrían producido grandes catástrofes, grandes cataclismos naturales que habrían extinguido a parte de las especies que vivían entonces. Pero no a todas, por suerte, y tras cada una de estas grandes destrucciones, las especies que habían sobrevivido en algún lugar no afectado por la catástrofe eran las que repoblaban el mundo. Por supuesto, no se contemplaba ningún tipo de adaptación ni evolución. Las especies no cambiaban, simplemente las supervivientes volvían a repoblar el mundo y eran inmutables. Hubo quien dio un paso más incluso y habló de una serie de catástrofes seguidas de nuevos actos de creación. Pero en cualquier caso, optaras por supervivientes en lugares remotos que repoblaban el mundo o optaras por una serie de catástrofes seguidas de nuevos actos de creación, de esta manera se lograba más o menos salvar el hecho de que en las rocas se observaban especies que no seguían vivas hoy en día. Este planteamiento permitía reconocer la existencia de especies extintas sin abandonar este marco creacionista que era imperante, y tampoco generaba la necesidad de abrazar un mundo mucho más antiguo. Al contrario, estas grandes catástrofes también podían servir para explicar algunas formaciones geológicas, de manera que el relieve y la forma del mundo podía haber ido moldeándose a través de estas catástrofes, y ello apoyar una tierra joven, con apenas unos miles de años, que también estaría de acuerdo con el relato bíblico. Gracias a esta propuesta, Cuvier pudo mantenerse como toda una autoridad científica. Así no se enfrentaba a las convicciones religiosas de la mayor parte de la comunidad científica, de manera que pudo conciliar sus observaciones científicas y sus creencias. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo. Uno de los más conocidos detractores del catastrofismo fue el geólogo británico Charles Lyell, quien, estudiando los procesos geológicos actuales, como la erosión, la sedimentación, la acción del agua o el viento sobre el relieve, propuso una hipótesis completamente distinta. Según Lyell, no hacía falta grandes catástrofes para explicar ni las formaciones geológicas ni el aspecto de nuestro planeta, sino que simplemente con los procesos que ocurren cada día, lentos y continuos, solo que realizados a lo largo de un tiempo mucho mayor, habían podido dar lugar a los paisajes y también al registro fósil. Esta visión, conocida como uniformitarismo, porque habla de una uniformidad en los procesos
misteriosos del mundo, también conocido como actualismo, que viene a decir que el presente es la clave del pasado, empezó a abrirse paso como una manera alternativa de observar el pasado de la historia de la Tierra, una Tierra que por necesidad tenía que ser mucho más antigua, y esto sí que entraba en contradicción con las creencias imperantes. Pero si queréis, sobre el actualismo, ya hablamos otro día. Bien, si os gustan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos acerca de la historia de la paleontología humana, la historia de la arqueología, así que si no queréis perderos ningún detalle, os recuerdo lo que tenéis que hacer. Como siempre, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.